Bueno, buenas tardes. Comenzando el día de hoy con el módulo de nefrología, tenemos el primer tema, lesión renal aguda, a cargo de la doctora Reina Calizaya, nefróloga de nuestro hospital. ¿Me escuchan? Levanten la mano. Bueno, muy rápido. En práctica creo que ya me han visto exponer este tema bastantes veces. En realidad ahorita hay unos conceptos que me gustaría que queden más claros que otras veces o reforzarlos para los que ya tienen una idea de lesión renal aguda. Bueno, la lesión renal aguda es la disminución brusca de la función renal, algo que probablemente no es nuevo para nosotros y que pues el resultado de la disminución del funcionamiento renal va a producirse una eliminación reducida de las toxinas urémicas, no solamente hablando de la urea, sino que ahí también hay que acordarse que tenemos alrededor de 200 sustancias que se consideran toxinas. Entonces, todas estas se desregulan ante el deterioro de la función renal. También hay una desregulación electrolítica y ácido base. Pues tanto también en la regulación de líquidos también. Entonces, ¿alguna característica que pudiera diferenciar la lesión aguda de otras entidades que cursan con disminución de la función renal es que es potencialmente reversible y que tiene una duración de alrededor de 7 a 10 días por la fisiopatología que ahorita ustedes van a ver? Entonces, cuando hablamos de lesión renal aguda, nos vamos a acordar de un poquito de la neumonía, ¿no? Hay que tratar de correlacionar siempre con otras entidades. Y en este caso, pues hablaremos de dos tipos de escenarios clínicos en que puede presentarse la lesión renal. Tenemos la lesión renal aguda adquirida en la comunidad, que pudiera ser probablemente la que más, con más frecuencia vemos en el servicio de urgencias, niños que llegan con deshidratación, secundaria vómitos, diarrea, cuadros infecciosos, muchas veces intoxicaciones folclóricas, entre otras cosas. Y aquí es importante destacar que tenemos el tema de los nefrotóxicos. Cada día es más frecuente recibir pacientes que ya están polimedicados y que muchas veces esa polimedicación no es dosificada por un pediatra. Entonces, llegan niños que han recibido macrodosis de varios medicamentos y esto condiciona una nefrotoxicidad y ahora es pues parte importante en la etiología de la lesión renal aguda adquirida en la comunidad. Y luego tenemos otro tipo de lesión renal aguda adquirida en el entorno hospitalario, que esta pues tiene mayor severidad porque se atribuye a todo el proceso de la gravedad de la enfermedad que pueda tener un paciente y también la exposición a nefrotóxicos o a medicamentos que nosotros le hacemos, a que nosotros lo exponemos al paciente. Y en este contexto, pues hay que acordarnos que es muy frecuente encontrar choque séptico, las cirugías que mientras más grandes son o mientras menos programadas sean, tienen mayor riesgo también de generar lesión renal aguda. Y el hecho de estar en un estado críticamente enfermo también, ¿no? También es frecuente en nuestro hospital que podamos ver pacientes con patología oncológica en debut. Entonces, el síndrome de lisis oral también hay que tomarlo en cuenta en este grupo. Cuando hablamos de lesión renal aguda, y en esta ocasión vamos a hacer un poco más de énfasis en el paciente críticamente enfermo, tenemos que acordarnos que de todos los niños que están hospitalizados o que llegan a presentar sepsis en el hospital, alrededor del 50% de estos niños pues va a desarrollar una lesión renal aguda y es tan frecuente esta lesión renal que el 23 al 25% de los pacientes hospitalizados va a tener una complicación desde el punto de vista renal, como lesión renal aguda. Entonces, cuando tenemos un paciente con un deterioro agudo del funcionamiento de riñones, tenemos tres tipos de desenlace. El primero, pues que le va a ir súper bien, que el paciente va a recuperar la función renal previa que tenía antes de este evento. Lamentablemente, el 40-45% tiene factores de riesgo para progresión a enfermedad renal crónica
Y algo que es importante es que la lesión renal aguda en el paciente séptico y críticamente enfermo tiene una alta mortalidad. Entonces tenemos que, independientemente del estado crítico que tenga el paciente, el hecho de tener lesión renal aguda y aún más en aquellos pacientes que vayan a necesitar terapia de reemplazo renal, pues incrementa su mortalidad hasta 6 veces versus el que no tuvo lesión renal aguda. Fisiopatológicamente hablando, esta es una imagen que ya todos súper bien conocemos. Espero que los CRP que hayan votado ya conmigo se la sepan de memoria. Si no se la saben, pues deberían. Es un esquema básico de la fisiopatología de la lesión renal aguda. Entonces, nos vamos a acordar que este es el epitelio tubular, principalmente, y el más representativo en este caso va a ser el epitelio del túbulo proximal, que sufre un periodo de isquemia, que es cuando empieza realmente la lesión renal aguda, y comienza una parte que es una fase que se llama la fase de iniciación, en el que ya hay una injuria cerebral. Si el episodio, la causa de la lesión renal aguda persiste, pues vamos a pasar a una segunda fase, que es la fase de extensión, en la que ya hay un desprendimiento, un daño tal, que las células tubulares se desprenden de la membrana basal para pasar luego a la fase de mantenimiento, que muchas veces hemos dicho que se llama el ojo de la tormenta, porque en realidad es ahí donde los niños llegan a necesitar diálisis, están más críticamente enfermos, se tiene que dar un manejo y un seguimiento más intensivo. Luego tenemos la fase de recuperación, en la que nuevamente comienza a poblarse la membrana basal, pero pues estas células tienen sus particularidades, y si ustedes se dan cuenta, estas células no son iguales a estas del periodo de la fase inicial. Todo este proceso tiene una duración máxima de 7 a 10 días, pues probablemente va a ser más frecuente encontrarlos en aquellos niños que tienen una lesión renal aguda adquirida en la comunidad. En el paciente que está en estado crítico y está séptico, tiene múltiples comorbilidades, de hecho de estar pues, ventilado, con vasoactivos muchas veces, de hecho de tener sepsis. Debemos de acordarnos también, aunque esto es relativamente nuevo, tiene ya unos 4 o 5 años de antigüedad, se ha hablado mucho de los PAMS y de los DAMS, que no son nada más que productos de daño por patógenos. La primera, la P, y la D, las DAMS, que son daño metabólico, ¿no? Entonces, no es nada más que toda la respuesta que se produce por la presencia de bacterias y el resultado que produce. Entonces, podemos verlas aquí que están en color verde. Estas sustancias que están circulantes en sangre, al llegar a la cápsula de Bowman, pasan a los túbulos y son captados por los tool-like receptors. Esto genera una mayor inflamación, que es inflamación no solo local, sino también sistémica, y es una parte importante en la fisiopatología de la lesión renal aguda asociada a sepsis. Y es blanco terapéutico además, ¿no? Porque están en estudio estos BAMS y DAMS como diana terapéutica para ver si se puede regular su expresión o no, para ver el éxito del tratamiento de una lesión renal aguda o evitar la progresión a lesión renal aguda en el paciente críticamente enfermo. Algo que también tenemos que acordarnos en este mismo grupo de pacientes es que por fisiopatología en el choque séptico lo que va a pasar es que va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente y una vasodilatación de la arteriola eferente. ¿Esto qué va a hacer? Que al llegar menor cantidad de sangre al glomérulo por la vasoconstricción va a haber una disminución de la presión intraglomerular, por lo tanto la tasa de filtrado glomerular y el gasto urinario van a caer. Ahora, mucho se ha hablado de que el paciente séptico pues, va a hacer hipotensión, va a dejar de orinar, puede ser por este mecanismo, entre otras cosas que dependen de la bulimia, del estado cardiovascular, etcétera. Pero pues aquí puse como un recuerdo de las recomendaciones aquí, que si bien no son en exclusivo para población pediátrica, también incluyen recomendaciones tanto como para adultos y niños. Y la primera opción en el caso de soporte que se tiene que dar en los pacientes sépticos, choque séptico y lesión renal aguda, riesgo de lesión renal aguda, pudiera ser la noradrenalina. ¿Que ¿Cuáles son los efectos? Pues es un potente vasoconstrictor, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es generar vasoconstricción de la arteriola aferente y de la eferente,
pero no es selectivo. Por lo tanto, la corteza del riñón, que es donde principalmente están los glomérulos, van a quedar con menor perfusión. Entonces, no es como que tan buena idea utilizar dosis altas de noradrenalina. De hecho, estas guías de consenso pues recomiendan utilizar dosis mayores a 0,2 y lo que recomienda pues es asociar de manera precoz otro fármaco y en este caso se recomienda la vasopresina. ¿Por qué? Porque este medicamento tiene un efecto que es selectivo. En este caso, pues lo que haría es vasodilatar la arteriola aferente y hacer una vasoconstricción de la arteriola eferente. Así no se compromete la perfusión ni la presión intraglomerular y por lo tanto el compromiso del gasto urinario y de la tasa intraglomerular, teóricamente al menos en estadios iniciales, va a ser. Mucho se ha hablado también de la clasificación de la lesión renal aguda. Teníamos aquí como que la clasificación Rifle, que después se hizo una adaptación pediátrica, que tomaba en cuenta por ahí 8 horas de cambios de la orina o más, hablamos de 16, 24 horas, y los cambios en la tasa de filtrado glomerular. Esta clasificación de rifle pediátrico tomaba como parámetros 5 estadios en los que los últimos 2 realmente eran como una consecuencia de la lesión renal aguda. Sin embargo, con el tiempo, tratando de optimizar y de reconocer de manera precoz, lo más precoz posible, la lesión renal aguda, pues se habló de la clasificación de Akin, que toma en cuenta estadios 1, 2 y 3, ya hablando solamente de la lesión renal aguda, y en un intento de como de unificar y poder todavía hacer un diagnóstico más precoz, es que desde el 2012 nosotros en pediatría también utilizamos la clasificación de CADIGO, que es esta, ¿no? Para lesión renal aguda, que toma en cuenta tanto la parte de la creatinina como la parte de la diuresis. Y algunos cambios, pues que toma lo mejor de la clasificación del rifle pediátrico y lo mejor de la clasificación de Akin. Así no tendríamos que esperar 8 horas, sino 6 horas con los cambios de diuresis. Aquí tenemos un ejemplo, que es un ejemplo clásico, que siempre lo hemos visto, que pues tomamos en cuenta la creatinina que sea basal para la edad. Muchas veces no tenemos un paciente que venga a sus controles de niño sano, y vamos a tomar el valor normal para la edad. En el caso de esta niña, pues es una niña de 4 años de edad, con antecedentes de pérdidas gastrointestinales, con un gasto urinario de 0,3 y una creatinina de 1,2 que está en normohidratada. Pues tenemos el valor normal para esta edad de 4 años, que es de 0,3 a 0,5 bajo el método colorimétrico o reacción de Jaffe. Y tomamos pues nuestra tabla de clasificación. Entonces, si tomamos por creatinina, nuestro valor de 1,2 va a estar elevado más de 2 veces, ¿no? Tomando en cuenta el 0,5, va a estar un poquito más de 2 veces. Entonces, lo ponemos acá. Y el gasto urinario lo vamos a clasificar dependiendo de lo que teníamos en los datos, ¿no? Dice mayor a 24 horas, 0,3, entonces entra acá. ¿Cuál es lo que vamos a anotar? Pues lo que está peor. En este caso, el gasto urinario. Entonces, esta es una lesión renal aguda CADIGO 3. Sin embargo, hay que conocer que la clasificación de CADIGO hay que saber interpretar y que no la podemos tener a ciegas. No es lesión renal CADIGO 1 y se queda toda la vida así, o le confío 100% a lo que me salga en mi primer cálculo o mi primera clasificación. Entonces, hay que saber que las limitaciones de las guías CADIGO para, en este caso, de lesión renal aguda, toma en cuenta la creatinina como uno de los factores de la clasificación. Entonces, la creatinina puede estar afectada por la masa muscular del paciente, puede además también, como veremos en adelante, influirse por el estado de la sobrecarga, porque hay hasta cierta dilución de la creatinina. Entonces, yo puedo tener un niño de 25, de 30 kilos de peso con una sobrecarga de probablemente 7, 8 litros, y la creatinina va a estar aparentemente normal, cuando en realidad está diluida. Y pues un punto débil bastante importante en pediatría es que generalmente no tenemos la creatinina previa, no hay un control en niños sanos, una creatinina tomada con el niño completamente normal, sano. Por lo tanto, tendremos que utilizar los que son los valores normales para cada edad, y eso también tiene un sesgo. Y que netamente, pues, esta clasificación nos sirve para tener una orientación de la severidad de la lesión renal.
Como habíamos visto, puedo yo clasificar la lesión renal dependiendo la creatinina, dependiendo del gasto urinario, siempre voy a anotar lo que sea peor, ¿no? Si está en estadio 3, como vimos en el ejemplo por gasto urinario, voy a anotar 3. Si está en estadio 2, la creatinina igual no importa, voy a anotar la que sea peor. Pero si tomamos en cuenta el tipo de clasificaciones que se puede hacer como cruzadas, no sé, si a mi paciente le sale creatinina Cadigo 1 y lesión renal aguda Cadigo 3, esa es una combinación, se pueden hacer múltiples combinaciones, igual que un paciente que le dé creatinina, lesión renal estadio 3 y por gasto urinario estadio 1. Entonces, este estudio ha visto que se pueden hacer alrededor de 30 variaciones y eso hace que el reporte de epidemiología de lesión renal aguda sea muy variable. Por lo tanto, podemos tener en los diferentes estudios un reporte de una incidencia tan bajita de lesión renal aguda, que sea como el 25%, dependiendo de los criterios que utilicen para clasificarla, hasta una incidencia tan alta que vaya casi del 80%. Entonces, netamente reiteramos ahí que la clasificación de CADIGO es netamente orientativa. Otro factor que hay que tomar en cuenta es que la creatinina, los valores de creatinina dependen mucho de la generación de la creatinina, del estado de la función hepática, pancreática e incluso renal, de la masa muscular y de la depuración, que es lo último que viene en el metabolismo de la creatinina. Por lo tanto, aquí podemos ver en rojo cómo se va a hacer la elevación de creatinina, pero en el transcurso de los días. Por lo tanto, en esta imagen ya nosotros podemos saber que la creatinina es un marcador tardío de falla renal. Por lo tanto, si ustedes me digan que el niño dejó de orinar hoy día, pero no le hice ningún cambio porque la creatinina estaba en 0.5, pues ya sabemos que no va a estar alterada. Mañana se la voy a pedir y ya va a estar en 2. ¿Por qué? Porque es tardío. También hay que acordarnos que la creatinina es en función de la sobrecarga de volumen. Entonces, cuando yo tengo un niño con sobrecarga de volumen, que yo voy a calcularlo, me puedo guiar, por ejemplo, con el peso diario. Si yo sé que mi paciente entró con 10 kilos al hospital, o estuvo con 10 kilos de normohidratación y el día de hoy pesa 15 kilos, yo puedo más o menos saber que va a tener una sobrecarga de 5 litros, compatible con la clínica. También otra manera de evaluar la sobrecarga de volumen es calculando el balance hídrico acumulado, que es la sumatoria de los balances de todos los días. Entonces, mientras más sobrecarga de volumen tenga mi paciente, tengo que hacerle mayor ajuste, ¿no?, sobre la sobrecarga que tenga este niño. Entonces, en este ejemplo podemos ver que es una niña de 7 años de edad con un peso en normohidratación de 22 kilos y con una creatinina que se reporta en 0.8. Le hago el balance acumulado en este caso, porque no la podía pesar, está crítica, y tiene un balance positivo de 7.000. Entonces yo voy a decir, bueno, tiene 7 años, el valor normal para la edad está entre 0.3 a 0.5 miligramos de cilindro de creatinina. Entonces lo voy a catalogar por la elevación que tiene en lesión renal aguda Cadigo 1, ¿no? Ahí estamos hablando, no tenemos el dato del gasto urinario. Sin embargo, pues lo que voy a hacer es considerar esta sobrecarga de líquidos que tiene de 7 litros y voy a calcular el volumen de distribución, que no es nada más que el agua corporal total. Voy a calcular esta agua corporal total y le voy a sumar la sobrecarga. El total me da 20.2 litros y lo voy a dividir entre los 15 kilos del paciente por la creatinina reportada. Entonces, el valor real para este paciente va a ser creatinina de 1.12 miligramos de litro y en este caso sí se clasifica como una lesión renal aguda. El otro parámetro que hay que tener en cuenta es que para la clasificación cardíaca se habla de creatinina, que ya lo hablamos, y ahora de los cambios que pudiera haber en el gasto urinario. Y esto también se tiene que enfocar en el contexto del paciente, porque no todas las causas de lesión o de oliguria van a ser lesión renal aguda, ¿no?, que pudiera ser por múltiples factores como vemos acá, sino también hay que acordarse de aquel paciente que presenta hipovolemia, náuseas, dolor, incluso en algunos casos el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, activación simpática del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que pudiera ser compensatorio, también nos van a ocasionar oliguria.
Entonces, no hay que llevar al extremo de tiene oliguria, está haciendo lesión renal aguda, sino es netamente orientado. Bueno, en esta diapositiva es nada más para poner que se hizo un estudio pediátrico, se vieron esta cantidad de pacientes, que fueron 3.318, se clasificó la lesión renal aguda como leve cuando estaba en estadio 1 o no grave. Cuando estaba grave, se consideraba la lesión renal aguda Cadigo 2 y Cadigo 3, y también cuando necesitaban diálisis. Y se clasificaron estos niños dependiendo cuáles habían sido los criterios para catalogarlos como lesión renal aguda grave. Y podemos ver aquí que, por ejemplo, vamos a ver en línea, cuando no tuvieron lesión renal aguda severa, que estaba en una sobrevida que era mucho mayor, versus aquellos que tenían pues solamente por creatinina y el gasto urinario que estaba alterado, que aquí su sobrevida, y aquellos que tenían pues ambos criterios como alteración de creatinina y alteración del gasto urinario, pues la sobrevida era significativamente menor. Entonces la sumatoria de ambos criterios para la clasificación de lesión renal aguda quiere decir que el riesgo de desarrollo pues, y de un desenlace incluso fatal es aún mayor. Entonces, para el gasto urinario versus la creatinina, de acuerdo a la clasificación de Cadigo para lesión renal aguda, tenemos que la creatinina solita tiene una sensibilidad del 12%, el gasto urinario es mucho mayor, pero juntos nos dan una sensibilidad casi del 50%. Y a mayor alteración, pues de ambos, en este caso de creatinina y de gasto urinario, hay un 29% de mortalidad. Por lo tanto, podemos concluir aquí que el gasto urinario es más sensible para el diagnóstico precoz de lesión renal aguda. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me doy cuenta que mi paciente está dejando de orinar y corrijo todas las causas corregibles, es decir, no hay déficit de volumen principalmente, ya yo puedo estar frente a un inicio de una lesión renal aguda y eso me sirve saberlo para evitar que mi paciente pueda presentar mayor exposición a nefotóxicos o mayor exposición a volúmenes grandes de soluciones endovenosas para evitar la sobrecarga hídrica, para hacer un monitoreo más continuo del estado hemodinámico, etcétera, etcétera. La lesión renal aguda en el paciente crítico, pues también es bastante compleja, puede ser multifactorial y depende de muchos factores que pudieran estar relacionados con el estado crítico, ¿no?, del paciente. Entonces, es algo que también hay que tomar en cuenta a la hora de poder evaluar la lesión renal. Este estudio hizo una comparativa de cuál era la mortalidad de los pacientes con lesión renal aguda y sepsis, y se vio que el hecho de tener lesión renal independientemente del estadio y sepsis tenía un incremento promedio de la mortalidad incluso en el 6.6% comparado con aquellos niños que solo tenían sepsis. Y esto como que es bastante variable y si lo tomamos dependiendo del tipo o de la clase del estadio de la lesión renal aguda es peor, a peor o a mayor estadio de lesión renal aguda la mortalidad es mayor. Entonces tenemos que para el Cadigo 1 la mortalidad era solamente desde un 0.6%, pero en el estadio 3 de la clasificación de Cadigo va incluso 16.8%. Entonces estamos hablando que este niño que tiene lesión renal aguda del estadio 3 tiene 16% más riesgo de fallecer solo por la lesión renal aguda, y a eso habría que sumarle la mortalidad por la sepsis, la mortalidad del hecho de estar en terapia intensiva, los vasoactivos y todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para el mundo de la nefrología y para la pediatría en general que manejamos pacientes críticos? Cuando tenemos un niño con lesión renal aguda, pues en el paciente hospitalizado, la exposición a los nefotóxicos, y el mayor desafío es poder hacer una detección precoz de la lesión renal aguda. Entonces, vamos a ver si se pueden establecer puntajes que puedan predecir de manera lo más anticipadamente posible que haya una lesión para poder frenar el desarrollo de la lesión renal aguda, o incluso hacer una prueba de estrés tubular, que ahorita vamos a hablar. Hay en algunos países que ya se están utilizando los biomarcadores, que eso es como que lo que está de moda ahorita para reconocer daño tubular de manera precoz.
el sedimento urinario, que a nosotros los nefrólogos también nos sirve para saber, pero pues el desafío es poder identificar con todas estas herramientas qué pacientes van a volver a recuperar la función renal o qué pacientes van a hacer lesión renal aguda y van a tener secuelas pues a mediano y largo plazo. Y aquí tenemos el famoso índice de angina renal, que ya lo hemos visto varias veces, de hecho es una herramienta bastante práctica. Dicen que no hay mejor tratamiento que la prevención y en este caso, pues, un reconocimiento precoz de los pacientes que tienen un alto riesgo de tener lesión renal, pues es bastante importante y para eso una herramienta es el índice de angina renal. Entonces son dos pequeñas tablas que lo que hacen es clasificar el riesgo que tenga el paciente, dependiendo de su condición clínica, si tiene criterios de terapia, si tiene algún trasplante. De nuestro medio, pues es que no aplica mucho, pero este sí, ¿no? El hecho de tener ventilación mecánica y vasoactivos. Pues vemos la puntuación, en este caso un paciente ventilado pudiera tener 5 puntos, y tenemos la otra tabla pequeña que es la evidencia de daño. Entonces, en la evidencia de daño vamos a tener las alteraciones de la creatinina, las elevaciones respecto a la basal o la normal para la edad y el balance acumulado. Vamos a tomar ambas puntuaciones y la vamos a multiplicar y se va en un score del 1 al 40. Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo anterior? Vamos a utilizar los mismos datos y en este caso, pues, le habíamos hecho un control de laboratorio y tenía un índice de sobrecarga hídrica del 5%, que eso pudiera ser igual, ¿no? Un factor bastante importante. Tenemos que esta paciente, pues, ya está en terapia intensiva. Aquí tenemos un punto. Tenemos que está hipotensa, que le van a iniciar vasoactivos, que tiene aislamiento de vía aérea y el hecho de estar con ambas situaciones, pues le da un puntaje de 5. Tenemos los datos de injuria, ¿no? Que por la creatinina, por la elevación, habíamos dicho que está en 1.2, está elevada más de 2 veces su basal, y la sobrecarga hídrica, pues tiene un índice de sobrecarga del 5%, que está aquí. Eso le da lo peor, que 8. Y aquí, 5. 8 por 5, 40. Entonces tiene un índice de angina renal de 40. Con más de 8 puntos, el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Luego tenemos el test de estrés diurético, que igual esto como que lo aplicamos mucho en la práctica clínica, que no es nada más que administrar en un paciente con normovolemia una dosis única de 1 a 2 miligramos por kilo de glucosamida y evaluar la respuesta al diurético, es decir, tiene que presentar diuresis entre las 2 a 3 horas subsiguientes para evaluar si hay respuesta o no. Que si con esta dosis de glucosamida el paciente no orina, la verdad es que no va a orinar y yo puedo ahorrar el tiempo, evitar ponerlo en mayor sobrecarga hídrica y pues buscar alguna terapia de reemplazo renal mientras tanto. Este es un resumen de las recomendaciones CADIGO para manejo de lesión renal aguda. Entonces, es importante aquí todavía suspender o retrasar o disminuir la exposición a fármacos nefrotóxicos, que ya hemos visto que es algo importante en la fisiopatología y la causa de lesión renal. Garantizar el estado de volumen y presión de perfusión, y esto lo vamos a hacer pues, teniendo un buen manejo de balance hídrico y estando al lado de mi paciente cerrándole sus balances. Considerar el monitoreo funcional y hemodinámico, y en este caso hablaríamos también del inicio precoz de vasoactivos. Ahí tenemos las recomendaciones ACTI que mencionábamos hace un momento. Monitorizar la creatinina sérica y el gasto urinario, que esto es bastante importante. Evitar la hiperglucemia. La hiperglucemia también es un factor proinflamatorio y todo lo que genere inflamación sistémica a la larga va a generar fibrosis renal, por lo tanto tampoco es una buena idea tener un paciente hiperglucémico. Luego, considerar otras alternativas a procedimientos contrastados, que eso está bastante discutible últimamente, que considerar que estas guías CADIGO pues tienen una última actualización del año 2012 y es probable que el siguiente año salga una actualización, pero hasta ahora pues esto no se ha cambiado y está en debate porque ahora en el 2024 y sobre todo en los últimos años se están utilizando contrastes que son isosmolares o isosmóticos, que tienen un menor riesgo de lesión renal aguda, ¿no? Entonces, como que hay una tendencia ahora que dice que la lesión renal aguda inducida por contraste como que no existe,
Eso pues con seguridad lo veremos con mayor evidencia en los siguientes años. Revisar el ajuste de dosis, que ahorita tengo una diapositiva para hablar solamente de eso. Considerar terapia de reemplazo renal cuando cumplan los criterios y monitoreo en cuidados intensivos. En cuanto al ajuste de fármacos que se necesita para un niño con lesión renal aguda, lo que hay que considerar es, uno, tengo un paciente que es previo sano, tendrá alguna patología renal previa. No es lo mismo que venga Dulce, que hace hemodiálisis de manera regular y que tiene una tasa de filtrado probablemente de 5 basal y la ha tenido en los últimos años. No es lo mismo que ella llegue por urgencias con un cuadro infeccioso y yo tenga que iniciarle el medicamento. Yo sé de su patología renal previa, pues en ese caso sí voy a ajustarle los medicamentos a la tasa de filtrado glomerular. Aquí llega otro niño de su casa que nunca se ha enfermado, que nunca ha estado internado, que llegue con un choque séptico de algún otro foco, ¿no? Entonces, esa imagen la puse como para que tomemos conciencia que de todos los pacientes que llegan con lesión renal aguda, en el caso de este estudio con más de 3.000 pacientes, casi el 60% tuvieron lesión renal aguda transitoria, es decir, la creatinina volvió a su valor normal en las primeras 48 horas. Pero ¿qué pasa si ese paciente con lesión renal aguda transitoria, yo le hago un ajuste de fármacos a la tasa de filtrado glomerular de ingreso, lo voy a exponer a dosis subterapéutica de un antimicrobiano? Por lo tanto, tendré que pensar, ¿qué valdrá la pena? ¿Exponer un poquito a mi paciente las primeras 48 horas, asumir el riesgo y tener paciente, o no tener paciente y dejar que fallezca hasta fallecer, ¿no? Por un choque séptico? Entonces, esto es bastante importante considerarlo, no nos olvidemos, este 60%, prácticamente 57.2, casi 60%, tiene lesión renal aguda transitoria, por lo tanto no necesita ese ajuste de fármacos a tasa de filtrado glomerular de ingreso. Es diferente a un niño que a las 48 horas va a seguir con la alteración de la tasa de filtrado glomerular, pues a ese sí, no tiene una lesión renal aguda establecida, sí le voy a hacer el ajuste, voy a sacar mi libro de dosis, puedo utilizar el renal drug, el que ustedes quieran, y hay que ajustar. La nutrición de los pacientes también es importante. Tenemos la idea de que pues, está crítico, por ahí no hay una buena perfusión a nivel enteral, entonces probablemente dejarlo en ayuno o por el estado en general. Pero pues cada vez hay más evidencia de que estos niños con lesión renal aguda hay que comenzar a nutrirlos de manera precoz, porque además si están sépticos están en estado catabólico franco y no tienen una restricción como tal, solamente hay que tomar el cuidado de que probablemente el inicio de la alimentación no va a ser con el aporte total que necesitan de proteína, ¿no? Entonces, sí, el aporte calórico hay que garantizarlo, los micronutrientes también para evitar perpetuar el estado catabólico y favorecer la recuperación nutricional. En aquellos pacientes que están en terapia de reemplazo renal, o sea, que llegan a necesitar diálisis peritoneal, por ahí hemos tenido algunos pacientes este mes, hay que considerar que mientras más diálisis peritoneal voy a realizar, mayores son las pérdidas de proteínas. Entonces, por kilo de peso en diálisis peritoneal se incrementa 0.2 gramos por kilo día de requerimiento de proteínas. Eso debo considerarlo a la hora de nutrir a mi paciente. Y pues, como creo que todos estamos de acuerdo, hay que priorizar el inicio de la alimentación enteral a cuanto sea posible. La sobrecarga hídrica siempre va a ser un problema desde todo punto de vista. Desde el punto de vista que ustedes quieran verlo, pues genera mayor mortalidad. Actualmente hay artículos que nos dicen que a partir del 3% de sobrecarga hídrica ya el paciente va elevando a mayor sobrecarga, mayor mortalidad. Antes se decía que el 10% de sobrecarga, pues ya el paciente incluso necesita dializar. Hoy en día se sabe que desde el 3% ya hay una mortalidad del 10%. Si ustedes quieren verlo, por ejemplo, desde el punto de vista del sistema nervioso central, hay mayor riesgo de edema cerebral, cambios en los grupos de perfusión, en el ducto respiratorio, pues mayor requerimiento de volúmenes
de ventilador, a nivel cardiovascular también, puede haber edema miocárdico, intestinal también, porque hay un edema enteral que favorece la transformación bacteriana, hepático también, puede haber congestión, renal, ni que se diga, en la pared abdominal, mayor riesgo de úlceras por decúbito, o sea, mayor riesgo de infección. Realmente, desde todo punto de vista, la lesión, perdón, la sobrecarga hídrica es un enemigo número uno que deberíamos evitar. El control de la glucemia que mencionábamos antes, este es un resumen de algo que me imagino que todos sabemos, que es una actualización de unas guías de la Sociedad de Cuidados Críticos, que nos habla del control de la glucemia que se debe hacer. Como resumen cortito, pues que iniciar el manejo de ya farmacológico de hiperglucemia cuando hay mayor a 180, que ese es el objetivo. Y cuando ya estoy con insulina, pues mantener la glucemia entre 140 a 200, que la infusión es mejor que los bolos de la administración subcutánea. ¿Por qué? Porque esos pacientes críticos no están bien perfundidos, por lo tanto no es una buena idea hacer la administración subcutánea. Y el monitoreo frecuente para evitar los picos de hiper o hipoglucemia, que esto puede generar también cambios o favorecer el estado proinflamatorio a nivel renal. Algo importante que muy pocas veces tomamos en cuenta es el uso de la ultrasonografía en lesión renal aguda. No nos va a servir para tratarla como tal, pero sí nos va a servir para evaluar la causa. Y entonces hay que saber que 3 de cada 10 niños actualmente tiene alguna malformación renal o de vías urinarias mayor o menor. Entonces, muchas veces el paciente con hidronefrosis va a tener un deterioro brusco de la función renal y va a dejar de orinar, pero no va a ser que no produce orinas. Puede tener un flujo vesical, lo hemos tenido en algunos casos ahí en observación, que son pacientes con antecedentes de vejiga neurogénica que tienen un mal vaciamiento vesical, un mal funcionamiento vesical, que hacen globo y están con creatininas de 5 o 6, se hace la ecografía, se ven las imágenes ahí, pues obviamente se pone la sonda vesical y al haber un drenaje adecuado de orina, pues ya la creatinina vuelve a un valor aceptable para la edad. Y también, pues la ecografía nos va a servir para ver si necesitamos hacer algún otro examen como una tomografía, porque pues hay que acordarnos que también la litiasis es un problema frecuente en nuestro medio. Definitivamente, este es un mundo de muchas carreras, se han descrito muchas otras sustancias para hablar de lesión renal aguda, y estamos ahí con la creatinina que está corriendo, hay otras sustancias como el N-gal, la interleuquina 18, la citadina C, el KIM1 y el Neprocheck, que lo que buscan es hacer un diagnóstico precoz de lesión renal aguda. Sin embargo, pues no hay ninguna que haya logrado predecir de manera muy precoz o de evitar la lesión renal aguda o al menos evitar que el paciente vaya a necesitar diálisis. Hablando un poquito de lo que se viene en los siguientes años en lesión renal aguda, también pediátrica, esta es una propuesta de una nueva clasificación de la lesión renal aguda, también del consenso ARCI, en la que utilizamos biomarcadores. Nosotros estamos como país un poquito lejos de eso, pero es como un dato interesante que tome en cuenta los biomarcadores y los mismos parámetros de creatinina y gastrina. La terapia de reemplazo renal, pues ya sabemos que tenemos mucha diálisis peritoneal. Nosotros ha sido como que nuestra espada para batallar todo lo que hemos podido. Tenemos en algún caso las terapias que tienen un circuito extracorpóreo como la hemodiálisis, las terapias de reemplazo renal continuo, que es como una hemodiálisis que puede durar alrededor de 72 horas. Y como veremos en la siguiente clase, que creo que de aquí a 2 semanas, vamos a hablar un poquito de la experiencia que tenemos en el hospital, porque hemos hecho algunas terapias que son bastante nuevas en el manejo también del paciente con lesión renal aguda y en estado crítico. Entonces, la elección de todas estas dependerá del estado del paciente hemodinámico. Obviamente, si es un paciente chocado, que tiene alto requerimiento de vasoactivos, no lo voy a pasar en hemodiálisis. O si es un paciente que tiene cirugía abdominal, no lo voy a pasar a diálisis peritoneal.
entre otras cosas, y pues esta maquinita que es la de Prisma Flex, no la tenemos en nuestro medio, pero tenemos algún otro tipo de terapias que podemos utilizar. Así que, ¿cuándo iniciar terapia de reemplazo renal? Este es un esquema que ya espero yo que todos los residentes de acá se sepan como que de memoria y a ciega, y que no les saquen foto porque ya se lo saben. Son las indicaciones como, si quieren, absolutas para poder buscar una terapia de reemplazo renal. Y si están lejos, pues son las indicaciones para derivar al paciente, pero a esto hay que sumarle, ¿no? Algunas indicaciones que son relativas, que son la incapacidad de mantener el balance hídrico. Si yo necesito un paciente pasarle demasiado volumen con diuréticos, no me negativice el balance, puede ser una indicación también para el inicio de terapia de reemplazo renal. ¿Y por qué hablamos tanto de lesión renal aguda? Creo que esta es la tercera o la cuarta vez que doy este tema en los últimos 2 años, pero no me canso porque es súper importante, porque depende mucho de cómo nosotros manejemos la lesión renal aguda. Puede tener diferentes trayectorias. Algunas de ellas pasarán los 7 a 14, perdón, de 7 a 10 días y se convertirán en enfermedad renal aguda. Algunas de ellas pasarán los 90 días y se convertirán en enfermedad renal crónica. Y algunos de ellos pues cursarán de manera subaguda, o sea, tendrán alteración del gasto urinario, probablemente no de la creatinina, y recuperarán otros. Entonces, para eso nos sirve el reconocimiento. Aquí para reforzar un poquito más, la lesión renal aguda dura 7 días, deterioro de la función renal. Si sobrepasa este tiempo, pero es menor a 3 meses, la enfermedad renal aguda, que es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica, y que además esta es irreversible, ¿no? Aquí está. Y si queremos ser un poquito más finos, podemos hablar de la lesión renal aguda, que es la persistente, que va dentro de las 48 horas o del día 2 hasta el día 7, y de la lesión renal aguda transitoria, que dijimos que es el 60%, que va del día 0 al día 2. Una manera de conclusión, diremos que la lesión renal aguda pues es un síndrome bastante frecuente. Hemos visto la mitad de los pacientes que tenemos en el hospital con sepsis probablemente va a tener lesión renal aguda en algún estadio, y que se incrementa la mortalidad más o menos entre el 6 al 7%, solo el hecho de tener lesión renal aguda independientemente de su estadio. La creatinina, ok, es como el bueno, bonito y barato, pero es un marcador tardío de daño renal, por lo tanto no me voy a confiar así, ¿no? Y además, pues que tiene que ver mucho con la sobrecarga hídrica que tenga cada paciente. Y el seguimiento, pues es importante porque puedo definir si mi paciente se va de alta de una lesión renal aguda y dejó de necesitar diálisis, es un paciente que puede quedar con proteinuria y a mediano y largo plazo va a tener enfermedad renal crónica. No estoy diciendo que vaya a necesitar diálisis nuevamente a corto plazo, pero sí el hecho de tener proteinuria persistente, pues eso es un factor de progresión para para enfermedad renal. Gracias.
Continuando con el siguiente tema, tenemos hidratación parenteral en pediatría a cargo del doctor Claudio Oropés. Estamos en Zoom con 78 personas y para que se escuche tendría que hablar. ¿Dónde tendría que hablar? Ahí, a esa distancia. Sí, muy buenas tardes, doctora, a todos los presentes. Terapistas ya formados, ¿tenemos? El doctor de turno. ¿Información? Bueno, no importa, no importa. Estemos aquí la inquietud de programar un curso a distancia, un curso de educación médica continua, va muy bien. Habría que evaluar, si yo me quedo acá se escucha, si voy a la pizarra no, ¿no? Ah, está bien. Bueno, entonces vamos, empezaremos, chicos. Eh, dentro de todos los módulos que veamos, siempre en el cuadro de la parte renal, siempre va a haber insuficiencia renal, siempre va a haber cuadros de infección urinaria, tenemos cuadros de glomerulonefritis, y no siempre hay cuadros de hidratación parenteral o fluidos de mantenimiento en pediatría. No es algo netamente nefrológico, ¿sí? Evidentemente la nefrología va a evaluar la parte del medio interno y con lo que todos los días batallamos nosotros los pediatras, sobre todo emergentólogos, terapistas y subespecialistas, es con el manejo diario del líquido parenteral que vamos a usar. Parece una labor fácil ponerle a un chico una solución de hidratación parenteral. Inicialmente puede ser fácil, pero si nos equivocamos con la solución parenteral podemos tener complicaciones a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, la solución de mantenimiento hoy en día no es nada discutida en que tiene que ser soluciones isotónicas. El doctor Ortiz me habló, tiene mucha inquietud en este tema porque cuando llegué a este hospital por primera vez en 2017, las soluciones eran hipotónicas y no solamente en el Hospital de Niños, sino en varios hospitales de Santa Cruz que aún todavía siguen usando soluciones hipotónicas. Entonces ha ido madurando esta situación que las soluciones tienen más contenido de sodio y de potasio. A ver, bien. Eh, entonces, los objetivos de este trabajo sería una hidratación segura, libre de riesgo. Uno diría, ¿qué riesgo puede tener una hidratación parenteral? Hiponatremia es la primera causa iatrogénica en un hospital. Sobrehidratación, hidratación insuficiente. Es importante como objetivo el cálculo adecuado del requerimiento basal, el déficit previo y pérdidas concurrentes o pérdidas actuales. Importante reconocer factores de riesgo para síndrome de antidiuresis o SIHAT. Situaciones especiales como enfermedad de base, cardiopatías, nefropatías, pacientes desnutridos graves. Un objetivo, no lo puse al principio para que lo lean varias veces, olvidar el uso de soluciones hipotónicas. Usar soluciones isotónicas. Una pregunta, y la respuesta la tienen todos. ¿A qué llamamos una solución isotónica?
Una solución isotónica es aquella que tiene un valor igual a la del plasma. Si la osmolaridad plasmática es variable entre 280 más menos 10, 270 más menos 15, como quieran, la solución isotónica ideal isotónica tiene que ser igual a la del plasma. ¿Cómo calculo una solución isotónica? Para calcular la osmolaridad plasmática tenemos una fórmula. Sodio más potasio por 2. Distintamente otras fórmulas no le incluyen al potasio porque tiene muy poco en el extracelular. Sodio por 2 más la glucosa más urea. La urea dividido entre 6, dividido entre 5. La glucosa dividido entre 16, entre 18. Es mínimo lo que hace la glucosa y la urea en el extracelular en condiciones normales. ¿Sí? La glucosa suma 5 y la urea suma 5. 5 de glucosa más 5 de urea. Y el resto lo hace el sodio. 140 por 2, 280. Más 10 va a dar 290 de osmolaridad. ¿Sí? ¿Cómo saco la osmolaridad de una solución? Borrador. Te agradezco. Entonces, muchos decimos, por favor, colocar una solución isotónica, pero tiene hiperglicemia, no uses glucosa, usa glucosalino. Entonces, uno dice, ¿cómo voy a formar una solución isotónica a partir de un glucosalino? Glucosalino con 77 de sodio, multiplicamos por 2, esta solución tendría 154. Entonces, para calcular la osmolaridad de una solución, multiplicamos todos los positivos, multiplicar los positivos, todos los electrolitos positivos por 2. Por ejemplo, una solución fisiológica tiene 154 de sodio por 2, son 308. La solución fisiológica tiene una osmolaridad de 308. Es un poquito hipertónica, pese a que se dice solución fisiológica, pero tiene una osmolaridad de 308. La pregunta del millón, ¿la dextrosa no le da osmolaridad a la solución? Sí le da. Cada 5%, cada dextrosa al 5% le da una osmolaridad de 250. Chicos, le da osmolaridad que cuando ingresa a la vena, en menos de 5 minutos se metaboliza. Deja de tener valor la glucosa, pero el electrolito sí. Por eso la solución que se va a administrar se calcula solo con los electrolitos. Entonces es fácil para mí decirle, indicarle sodio 105. El sodio 105 más su 27 de potasio acompañado son 132. Por 2, 264. ¿Sí? ¿Han usado glucosalino alguna vez? ¿Usan o no? ¿Le aumentan sodio? Sí. Muy bien. ¿Cuánto le aumentan de sodio? 70 de sodio. ¿Quién es ese mentiroso? Sí, tratan de llegar a 100, sí. Ya. Ahora una pregunta. Indistintamente acá quien haga hematoncología, en algunos otros lugares puede usar bicarbonato para usar soluciones alcalinizantes, para evitar el síndrome de lisis tumoral. Evidentemente no está indicado usar el bicarbonato para evitar la cristalización del ácido úrico. Pero si siguen viendo, van a ver que son hidrataciones que tienen bicarbonato, 40 ml, 60 ml. ¿Han visto alguna vez el bicarbonato? ¿Ninguno hace turnos en otro lugar que no sea acá? No, todavía no. Bueno, hay soluciones en las que ingresa el bicarbonato.
Si aquí no la hacen, existe, no quiere decir que no haya. Yo quiero que a un paciente le ponga de aporte de bicarbonato en 24 horas 60 mil. ¿Han usado? Bien. Entonces, tratan de que la parte del sodio llegue por lo menos a 110 o a 120, ¿sí? Estos 60 de bicarbonato le suman por menos cloruro de sodio, ¿ya? Ya. Bueno, si saben considerar una solución isotónica en un paciente que tenga hipocalemia, que vamos a usar potasio 40, ¿usa potasio 40 o potasio 60? Y 60, 80 también, o vía central. Ya, entonces esas concentraciones no pueden usar potasio 80, como dice el doctor, potasio 80 y usar sodio 105. Si mantiene el sodio 105 y está usando potasio 80 porque tiene hipocalemia moderada, le quiere dar un flujo adecuado de potasio, pero se olvidó del sodio. Entonces consideren que de potasio tendría que sumar a un sodio para llegar a 105. Entonces pueden usar, digamos, 40, 30, para que sume 100. No, tiene que llegar a 140, pero 80 más 70. Puede ser un sodio 70 con 80 de potasio. No se olviden que ambos tienen que sumar 140. 80 de potasio, 80 de potasio, 60 de sodio. ¿Sí? Así vamos. Si tuviera que tener bicarbonato, si le quiero pasar bicarbonato, tendrá 40 de bicarbonato. Quiero, este paciente tiene hipocalemia, quiero aportarle más 40 de potasio, entonces aquí lo voy a aumentar, cloruro de sodio, me tiene que sumar 140, 60, 60 de cloruro de sodio. Que todo sume 140, ese es mi mensaje. Si hoy se van a llevar algo, que sume 140, porque por 2 es igual a 280. ¿Sí? El sodio 105, que ya lo había hecho, no llega a 280, llega a 264. El sodio 105 se subió de un sodio 40. Imagínense tratar de subir a más. Y ahora mi propuesta es usar el sodio 120. Para subir, para usar con potasio 20 y sea 240, que no tiene la solución sodio 105. ¿Se entiende? El sodio 105 no llega a 140. Ya tengo 3 trabajos donde pesa el sodio 105 a hiponatremia, en 12 a 24 horas de la solución instaurada. ¿Por qué puede bajar la natremia? Porque si vos calculas el sodio 105, va a bajar la natremia en 2 días. ¿Conocen la fórmula de Adrogué? Entonces, con la fórmula de Adrogué usando un sodio 105, en 2 días baja la natremia. Si yo uso sodio 120, inclusive con potasio 27, estoy todavía en rango. Que nadie me deje mentir. Los pediatras difícilmente ponían sodio 105. Si no han pasado esa época, no podían. Y ahora, a ver, díganle 120. ¿Hay algún pediatra que trabaja en la emergencia ahora acá o todos son residentes? ¿Todos son residentes? Bueno, está bien. Ah, ¿cómo es? Ah, ella, bueno, ella sabe. Es joven, pero no tanto. Mira, doctor es joven, entonces, ¿cuánto nos costó? ¿Vos usaste eso de 105 desde que llegaste o no? Cuando yo llegué, ya. Entonces, pero hemos subido de sodio 40 o de sodio 70, no me acuerdo. Pero ahora la propuesta es sodio 120. Ya me están mirando. Y si lo voy a conseguir, si en 5 años ya usan sodio 105, ya nadie usa sodio 70. Esta es la propuesta.
eh, si vos quieres hacer un balance de electrolitos, claro que cuenta, hasta cuenta lo del plasma, pero aquí no estamos viendo la cantidad, estoy viendo osmolaridad. Esto 120, ¿sabes cuánto le da por kilo? Entre 8 a 12. Esta solución le da 8 a 12. Lo que se daba antes era 40, para darle 4 por kilo. Esto no está mal como requerimiento basal de sodio. Está bien. Esto tiene más requerimiento basal de sodio, pero el riñón indemne puede eliminar sobrecargas de sodio días enteros. Lo que no puede eliminar es el cloro. Cuando vos pones soluciones fisiológicas que tienen 154 de sodio más cloro, este cloro no lo puede eliminar y empieza la acidosis metabólica hiperclorémica, solo por haberle dado cloro, más de 48 horas. Pacientes neuroquirúrgicos. Parecería que los pacientes neuroquirúrgicos no necesitan glucosa para su metabolismo. 3 días con función fisiológica, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, no es correcto. Puedo darle glucosa porque el paciente no puede tener catabolismo, un paciente postquirúrgico. Debería tener su glucosa para que no haya catabolismo y su sodio 140, sodio 120, pero aportarle un poco de calorías. A sus pacientes quemados, ¿cuándo le ponen glucosa? ¿Qué? ¿Cuándo le ponen glucosa? Al tercer día, segundo día, ¿cuándo? Ya no importa, no es el tema. De la parte de cuando hay conexión, tenemos esta duda de uno nos dice que tiene que ser paralelo a la hidratación. Qué buena pregunta, ya, muy bien, buenísima la pregunta. Una buena pregunta. Esto es de terapia, ¿no? ¿Educación continua en terapia o emergencia? Educación continua. ¿Qué se llama el curso? A ver, ¿qué se llama? Quiero ver si lo agravo o no lo agravo. ¿Qué? Son clases certificadas por el servicio de terapia, Ya. pero para los chicos que están recientes de pediatría. Pero es de terapia, si no, no les voy a poner tampoco muchas piedras en el camino. Si no hay piedra, no es camino. Buenísima la pregunta. A tu respuesta, el requerimiento basal, había dicho en una primera diapositiva, requerimiento basal, considerar déficit previo, pérdidas actuales o pérdidas concurrentes. Requerimiento basal, 100 por kilo, Holiday Seca. Déficit previo, 20% si perdió un 2%, ¿sí? ¿Cómo se calcula el déficit previo? Hay una fórmula no muy difícil, pero con el peso anterior calculo la diferencia de peso, ¿sí? Si no tengo diferencia de peso, con el grado de deshidratación me doy cuenta. Pero digamos, el paciente pesaba ayer 15, llega ahora pesando 13,500. Calculas y es un 8%. Ese déficit previo hay que reponerlo no en un día, en 1 a 2 días. ¿Se entiende? ¿Saben reponer déficit previo? El 8% de deshidratado significa 80 ml por kilo. Entonces yo no le puedo dar 100 y 80. Lo que perdió en 4 días no le repongo en un día, le repongo en 2. Entonces va a quedar 40 ml por hora. ¿Sí? Y las pérdidas concurrentes, tiene 8 cacas por día, perdón. Tiene un balance negativo de catarsis que más o menos equivalen a 30 ml por kilo. Catarsis normal, ¿hasta cuánto es? Mariel, ¿hasta cuánto sería la catarsis normal? ¿Cuánto debería pesar? Así no puede pesar lo que quiera, tiene que pesar algo. El ritmo diurético normal es de 1 a 2, o de 25 a 75 ml metro cuadrado. ¿Cuánto es la catarsis normal? Para que yo me dé cuenta cuál es lo excesivo. ¿Qué? ¿Ve? Es decir, a lo elemental, 10 a 20 ml por kilo es la catarsis normal. Todo lo que esté por encima de 20 tendría que reponer. Si las pérdidas del paciente pesa 10 kilos
y hace 400 ml de popó, le resto a lo que podría ser 200, tengo que 200 reponer acá. No es por kilo, es total. 200 ml. Puedes hacerlo por kilo también, si divides entre 10 te va a dar 20. Tienen que saber las condiciones normales. ¿Cuánto perdemos de bicarbonato por materia fecal? Sodio. Ya no importa, pero tienen que darse cuenta que un paciente que llega al hospital no llega sano, ¿sí? O deshidratación masiva por vía digestiva. Ahí va la propuesta del sodio 120. El sodio 120, la idea que aparte que sea isosmolar, cubra requerimiento basal de sodio. Está perdiendo 60 a 120 miliequivalentes por litro de popó. Así que fácil pierde otros 4 o 5 por cada litro de popó. Entonces, hermano, voy a preguntar quién son los de la primera fila. La pregunta de la doctora. Requerimiento basal. 1000. Déficit previo no tenía porque estaba normohidratado. Peras concurrentes no tiene. De los 1000 que tiene que recibir en 24 horas, cuando llega, resulta que el médico que lo evalúa lengua saburral, cosas semihúmedas, y le parece concurso lento. Y le hace una carga 20. 20 por 10, que pesa, peso 10. 10 por 20, 200. Sube a sala y el terapista le parece que sigue deshidratado, le pasa otros 20. Recibió 400 de los 1000. ¿Esto toma en cuenta o no toma en cuenta como parte de deshidratación? No, no. La expansión es un recuperador del intravascular. No va como parte de la solución de mantenimiento. Porque la velocidad en que le pones no se queda ni el 25% ni el 20% si es un cristaloide en la vena. El resto lo va a orinar o va a difundir. Si tiene fragilidad capilar, se va a ir afuera. Entonces, las expansiones no deberían considerarse como parte de del fluido de mantenimiento, como el volumen. ¿Se entiende? No tendría por qué, por esa razón. Si la doctora le pasa 20 por kilo en 3 horas, sí, yo hablo como expansor. Expansor es una solución para recuperar la hemodinamia, para recuperar el volumen arterial efectivo del paciente, que es 2% del peso. Este paciente que está entrando en shock hipovolémico por diarrea necesita 2% para recuperar el intravascular mínimo. Ese es el fluido arterial efectivo, no es la volemia. La volemia de él es 5.500 ml, 5.5 litros. Es 80 por 70. ¿Se acuerdan de la volemia? 80 por peso. Volemia. Esto es volumen arterial efectivo. De ahí viene que yo uso la expansión a 20 ml por kilo. 20 es el 2% de 1000. Con 20% recupero el intravascular. A veces necesito una segunda o tercera oportunidad, porque esto puede variar de 2 a 4%. Más de 3 no necesito. Terapistas en curso, terapistas bien formados, ya con la segunda, ya están iniciando por ahí un vasopresor necesario con efecto hipotrópico. Entonces, tu pregunta, si le estoy pasando una corrección de bicarbonato y el doctor Oropesa te dice, o la doctora Reina te dice, pasarle lento bicarbonato, porque el bicarbonato no es inocuo, va a tener efectos adversos, te va a bajar el potasio. Si el paciente tiene 7,1 de pH y su potasio es 3,5, ¿cuál es el potasio real? El potasio real va a bajar cuando esto suba a 7,2, va a bajar a 3, baja de 0,5 a 0,6. Cuando suba a 7,3, esto va a bajar a 2,5. Resulta que la velocidad de corrección del bicarbonato ha generado una hipocalemia, porque el potasio legalmente se ha salido de la célula porque el hidrógeno ha entrado como un tapón intracelular. Entonces, hay que considerar que la corrección de bicarbonato tiene que tener como un valor de potasio adecuado. Me desvío del tema, es un poco complicado, pero que todo esto es medio interno, es lo que el terapista hace en 30 minutos.
Ah, está bien. Entonces, se va a morir por la acidemia grave, no por el bicarbonato de zinc, se va a morir por la acidemia, por el pH malo en la sangre. Y la hipocalemia también. Si vos te pones feliz con 7,3, agarrate con el 2,5. Puedes corregir en paralelo. No, porque la velocidad no es igual, pero de poder se puede. Solamente el calcio con el bicarbonato no son compatibles con solución. Pero la velocidad de inducción del potasio tiene límite. Flujo de potasio máximo, porque el corazón te pone un freno. 0,5 miliequivalentes kilo hora, 1 miliequivalente kilo hora en valores críticos. Pero el bicarbonato no tiene velocidad. El problema es la velocidad de deshidratación celular. El bicarbonato hace una acidosis paradojal después de recibir si le pasa muy rápido. Como es un tapón extracelular, si le pasa muy rápido, termina habiendo intercambio en el que termina volviéndose más ácido. De una u otra manera, sacar de la acidemia va a evitar la mortalidad porque el paciente se va a morir por acidemia, arritmias y todos los trastornos cardiológicos. Todas las correcciones que hagas, que sumes, te vas a pasar magnesio, 200 ml de fisiológico más sus 200 miligramos o 20 miligramos de magnesio. Te vas a pasar bicarbonato 150. Su basal es 1000. Si su basal es 1000 y no quieres darle más, tienes que restar las correcciones. ¿Sí? Tienes que restar o sumar como parte de la medicación. Resulta que su basal es 1000 y quieres pasar la vancomicina y el aciclovir, quieres pasar el imipenem y no quieren a máxima concentración, a mínima concentración, diluido en 10 ml por 1 miligramo. Tiene 100, entonces, de medicación 100 ml, de aciclovir otros 100 ml. Todo esto es líquido de mantenimiento, ¿entiendes? Entonces no le podría no sumar, porque si no va a terminar recibiendo 1300, 1000 del mantenimiento, 300 de las correcciones y de medicamentos 200. Entonces, el terapista, que es como manejar, estar en una cabina de un avión, como un piloto, está viendo a detalle que esto no se pase. Que yo fui y le dije, por favor, no quiero que pase el 80% del requerimiento basal. Estamos hablando de paciente crítico. El paciente que no tiene problema, le doy los 1000 y esto le regalo. Pero hay que considerar que las correcciones, las diluciones suman como parte del fluido de mantenimiento, suman. Ahora, de que tengas que parar o no, si yo le voy a hacer una corrección, mira, te hago un ejemplo. Le voy a hacer una corrección de potasio a 40 por 1000. Le voy a corregir 1 miliequivalente por kilo a este paciente. 10, va a entrar 10 miliequivalentes. Si es 40 en 1000, son 250 ml que le tengo que dar, ¿ven? ¿Y cuánto voy a diluir de solución fisiológica? ¿Me siguen? Su pregunta es interesante. ¿Le pago o no una hidratación parenteral cuando corrija potasio? ¿Qué? ¿O sodio? Ya, primero te digo con el potasio. Esta dilución da 250 ml, ¿sí o no? 250. Y me dice la doctora que le pase en 2 horas. ¿Sí? En 2 horas. Y aparte el fluido de mantenimiento es 1000 dividido entre 24. 40. Le va a pasar 40 más 125. Ojito, ¿no? Pobre corazón, puede ser edema agudo de pulmón. No puedes pasarle 165. Es como pasarle 15 ml por kilo hora. El paciente pesa 10 kilos. Le estoy pasando 165 ml hora. ¿Tú eres N3? ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces no puedo obviar esta corrección y dejarle los 40 ml hora de la solución de mantenimiento. 165 no se la va a bancar ni el que tenga el mejor corazón por hora. Si en el dengue máximo damos 10 ml hora, ¿ves? 10 ml kilo hora. Esto está 16.5 ml kilo hora. Mucho.
Entonces sí tienes que frenar el aporte hasta que le pase la corrección. Ahora sí, ¿qué corrección de sodio quieres? Ahora, ¿qué corrección de sodio? ¿Quieres subir 10 puntos? Ya lo que quieras, digamos. ¿Quieres subir 10 puntos? Tienes 100 sodio real o sodio deseado menos el sodio real por agua corporal total. 10 por 6. 60. 60 mil equivalentes. Hay varias fórmulas de diluir. ¿Usan el hipertónico al 3%? Ya. Entonces 60x y 51 100 ml de hipertónico. Ya. ¿Cuánto va aquí? 117. 117 ml. No, no. Claro, 117 ml de este hipertónico al 3%. ¿Sí? 117. En 10 horas vas a corregir, en 5 o en 24. En 24. No depende, se puede corregir hasta en 1 kilo hora. 0,5 a 1 kilo hora. La cosa es que 10 no pasa de 24. 17 dividido entre 24, ¿cuánto le da? 4.9. Entonces, no voy a parar la hidratación para enterar por esto. Le descontaría, si quiere ser exacto, ya, doctora, 36 ml está pasando esto. ¿Sí? Es una cantidad que no va a influenciar en su volumen total. ¿Cómo se prepara el hipertónico al 3%? 89 de 89 de no hay fisiológico. ¿Cuánto de destroza? 75 de destroza. Más 15 de cloruro de sodio. Bien. Pese a este cambio, el volumen va a ser el mismo. 100 ml. ¿No? Si preparado con dextrosa o con fisiológico, el volumen va a ser siempre 100 ml igual a 51 equivalentes. ¿Sí? Entonces no va a variar mucho lo que te explicaba. ¿Y ahora? ¿Ya fue? ¿Por qué se tranca? Las decisiones para líquidos en pediatría son claras, son varias. Aporte de requerimiento basal, situaciones prequirúrgicas, intolerancia vía oral, algunas sedaciones, pacientes deshidratados, moderados, graves, estado de pacientes críticos. Lo que le decía de Holiday Segar, que nos enseñó a usar soluciones hipotónicas, pero tenía su razón de ser. ¿Se acuerdan cómo es la homeostasis del sodio? ¿Quién maneja el sodio en nuestro cuerpo? ¿Qué? ¿Quién maneja el sodio? ¿Quién está involucrado en la homeostasis del sodio? Sí. Ah, ya. ¿Dónde está la pregunta? Ah, ya. Ya, muy bien. Eh, sí, podemos hacer dinámico. A ver, era la pregunta, por favor. Claro que sí. Sí, En caso de un niño con shock séptico por una peritonitis generalizada que ingresara a quirófano, ¿qué líquidos es correcto pasar? muy bien. ¿Alguien se le ocurre? Mariel, solo sé tu nombre. No, no, esa respuesta ustedes no solamente tienen que repetir, ustedes ya tienen acceso a muchas revistas, a muchas bibliotecas.
Pues no digas aquí lo que usamos. Eso no quería decir, por ahí lo vas a llevar al cielo o por ahí llevarlo abajo. No lo que usamos. Ya tienes un criterio formado. ¿Qué usarías? Ya está instaurado el shock séptico ojo peritoneal. ¿Qué solución de mantenimiento le pondría? Para que ingrese a quirófano. Glucosalino 77 que sume 37 más 27 de potasio. Bien. ¿Alguna otra? ¿Alguien quiere opinar? Y bien, esa, podemos, el tema de la anestesiología, ¿va? El tema de algunos anestésicos, porque tienen potasio de solución, bueno, se cobre su potasio más, los anestesiólogos lo sacan porque dicen que los anestésicos no lo dan con el potasio, entonces lo cambian a fisiológico, generalmente. Por eso lo pasa en cuando le quitan la glucosalina de ese aporte y le ponen suelo fisiológico. ¿Por los anestésicos? Para que hagas No, no es lo mismo para hacer dilución. El potasio necesita un flujo para pasar. El paciente que entra a quirófano por una sola situación de hipotensión necesita una expansión de volumen. Ustedes, todos los pacientes que manden a quirófano, deberían enviar con una solución que no tenga potasio. No porque el anestesiólogo dice que los anestesiólogos van a hacer reacción con el potasio. La solución fisiológica adecuada para entrar a quirófano o enviar es una solución que no tenga potasio. ¿Sí? Es más, yo lo diría preguntarme, ¿ese paciente orinó para ponerle potasio? Otra situación es 2 expansiones, sale de emergencia, reanimación con sodio 105 y potasio 27. Y nunca orinó. Y el potasio 1 hora, 2 horas, 3 horas. No poner potasio si no tengo diuresis. Y no para mandar a quirófano. La pregunta acertada porque imagínense en el hospital si estamos mandando, evidentemente yo puedo mandar como esté el paciente con sodio 105, con dextrosa al 10% como neonato, y el anestesiólogo tendría que poner la solución de mantenimiento que él va a usar. Pero en el traslado inclusive no deberían tener soluciones con potasio. Entonces, si pone glucosalino, mejorar sin el potasio, podrías. Pero la solución glucosalina también puede necesitar, si esto le pasas como expansor, el glucosalino puede superar el flujo de glucosa, ¿no? Ya. ¿Había otra pregunta? No. Bien, en el metabolismo del sodio o homeostasis del sodio está la hormona aldosterona, y en parte la hormona tidiurética. En el metabolismo o homeostasis del agua solo está la hormona tidiurética. Este es el enemigo del pediatra. Del terapista no tanto, porque en el terapista esta hormona tidiurética no se libera como dice acá. El psicar no es muy común en pacientes en terapia intensiva, solamente en neurocríticos. Esta hormona antidiurética, cuando se secreta en forma adecuada, se secreta por 2 solo situaciones. Cuando el paciente tiene incremento de la osmolaridad, cuando está salado, o cuando hay caída del intravascular, o el volumen arterial efectivo ha disminuido. Hormona antidiurética se libera adecuadamente cuando hay contracción de volumen. 1 y 2, cuando está salado. Cuando hay hiperosmolaridad, se libera adecuadamente. Yo no tengo problema con esto. A mí me encanta que se libera adecuadamente. El problema es que se libera inadecuadamente. A todos ustedes se va a liberar en emergencia. Se libera inadecuadamente por una lista interminable. Antes solo era meningitis. Antes, hace 20 años, cuando yo era pediatra.
meningitis, náuseas, vómitos. Y de ahí de un momento a otro se empezó a estudiar fiebre, neumonías. Muchas sustancias producían liberación de hormona antidiurética. Muchos de los quimioterápicos, como la ciclofosfamida, que vos le das doble basal, sin embargo el paciente libera hormona antidiurética en orina. Entonces, la hormona antidiurética liberada inadecuadamente es nuestro enemigo, nuestra enemiga. No hemodinámicos, factores inadecuados que se secretan hormona antidiurética, náuseas, vómitos, dolor, inflamación, estrés, 4, cáncer, diversas drogas, etc. Cuando el paciente tiene sed, cuando ustedes dejan un paciente que no está con hidratación parenteral y tiene sed, es tarde, el paciente ya liberó hormona antidiurética. Así que cuando el paciente tiene sed, el paciente ya liberó hormona antidiurética. Lo que se expliqué inicialmente, la osmolalidad plasmática, los valores normales. Bueno, ¿cuál es el problema de dar soluciones hipotónicas a grandes rasgos? Con esa imagen se van a dar cuenta. Ahí el sodio que era 140. Obviamente, esto es pasar agua libre, por ejemplo, ¿no? Es pasar agua libre. Pero si pasamos una solución hipotónica con sodio 70 o sodio 80, este sodio 140 va a bajar a 125, 120. Por eso tratamos de que las soluciones sean las mismas, isotónicas, ¿sí? Aunque tenga alto contenido de sodio, vamos a evitar que no haya la hiponatremia dilucional. Otra cosa que quería tomar en cuenta. Todas estas soluciones isosmolares se usan en pacientes que no sean cardiópatas, que no sean nefrópatas, que no sean desnutridos crónicos. No puedo usar una solución con alto contenido de sodio a un desnutrido, a un cardiópata y a un nefrópata. El nivel de evidencia es alto, de 2014, 2018 ya usamos soluciones isotónicas. Otro ejemplo que iba a nombrarles es cuando hacemos correcciones de hipernatremia. Cuando hacemos correcciones de hipernatremia, ¿usan agua libre? ¿Siempre? Muy bien. El agua libre, para llevar una anatremia normal o para bajar 10 puntos al día. 10 puntos por día. ¿Y con qué solución de mantenimiento? ¿Qué? Con sodio 105. Ya. Entonces, el agua libre, lo ideal es que calculen 10 puntos por día. Una fácil es por 4 por peso. Esto le va a dar la cantidad de agua libre que necesita el paciente. 10 por 4 por peso. Fórmula de agua libre. Y como hay varias, otra fórmula rápida es esta. ¿Alguna pregunta que tengan sobre fluidos de mantenimiento? Eso es. Estos son, sí. Sí. Digamos, tiene un sodio de tanto a tanto, tiene que aplicarle en una solución de mantenimiento tanto de sodio. Claro, por eso yo les preguntaba, porque las guías, hay guías que confunden. Hay unas guías que te lleva a sodio normal. Tiene 170 de sodio, tiene 170 porque es un TEC grave, tiene edema cerebral, le han puesto hipertónico a morir. Se les pasó 36 horas sin ver el sodio. 170, no es raro, puede aparecer. De 170 hay fórmulas que te dicen lleve a sodio real, ¿no? A sodio deseado, dice sodio 45. Sodio 140. Y de 70 a 140 son 30 puntos. Eso
no hacer. La solución de mantenimiento tiene que ser la más isotónica posible. Yo le pondría fisiológica, pero va contra mis principios. Yo quiero que el paciente reciba glucosa. Entonces le pongo, si puede recibir potasio, le pongo sodio 120, es que ya dejé el sodio 105. La solución de mantenimiento es sodio 120 más 27 de potasio. Entonces, si yo calculo a drogué, con 147 no va a bajar el sodio aparte del agua libre. En cambio, con 105 baja 2 o 3 más. La solución de mantenimiento tiene que ser la más isotónica posible. ¿Hacen diálisis peritoneal? Sí. ¿Usan potasio inicialmente los pacientes que entran en diálisis? No. Tenemos que controlar la calemia, porque en algún momento la bolsa de diálisis puede bajar mucho el potasio. En pacientes crónicos ya habituados no le va a bajar más del 3, pero en otros sí. Entonces, igual en este paciente hay que ir controlando la natremia. La solución paralela tiene que ser isotónica, lo más cerca a 280. Más cerca a 280. Yo les decía del sodio 120 porque hay días ahora de sodio 140, pero el 140 no está considerando el potasio, porque se están yendo a la teoría que en la fórmula de la osmolaridad no siempre se suma el potasio. Entonces, Chile, Argentina, se han ido recién, sodio 140, 140, 140. Este 27 de sodio no hay trabajos todavía multicéntricos ni amplios en el que sí podría afectar la natremia, pero si no, no habría problema. La solución fisiológica nunca ha producido hipernatremia, nunca. Entonces, yo no tengo miedo que produzca hipernatremia la solución fisiológica. Tengo miedo que produzca hipercloremia, por eso acidosis metabólica, no grave, pero que desplazó bicarbonato. Entonces, 140 ya se usa afuera con fundamento, pero este 27 me hace una solución que está un poco elevada de los osmolar. Les voy a decir algo. ¿Saben qué osmolaridad tiene el sodio hipertónico a 3%? ¿Cuánto? No, 350. 352. La solución fisiológica tiene 308. ¿Sí? Al 0,9%. Al 3%. Llega a 1000. O ya 900. ¿Cuánto es? El hipertónico al 3%, ¿qué osmolaridad te da? ¿1000? La osmolaridad de la solución hipertónica 3% es 1000. Que a veces ni siquiera sube la natremia cuando le pasan en 1 hora, ¿o no? A veces le pasan hipertónico a 3%, 13 ml por kilo, después de 3 controles, después de 3 veces que pasa, sigue el sodio 140. Entonces, pese a esta osmolaridad, pasando lento, no sube la natremia. Entonces puede ser que el sodio próximo sea sodio 140. Por ahora, 120. De aquí a 2 años vamos a ver resultados. ¿Qué? Es que la osmolaridad es todos los positivos. Entra todos los positivos de la solución. Es cuando vos calculas la osmolaridad del neonato, cuando calculas la osmolaridad del neonato con cualquier fórmula, te habla del sodio, potasio, los aminoácidos, los lípidos, todo suma en el neonato. En osmolaridad plasmática es, pero si también la osmolaridad plasmática toma en cuenta el potasio.
En otras no, porque es poco representativo. Pero ¿cómo no va a ser representativo si yo le pongo 40 de potasio a alguien, le pongo 80 de potasio, entonces sí es representativo? Por eso se lo toma en cuenta. ¿Qué hora, chicos? ¿3:30? 4:10. 5 minutos. ¿Alguna duda más? Sí. Hemos dejado de usar sobre por los Ya, no hay problema. La osmolaridad del bicarbonato es 2000. 2000. No le puedo pasar puro. Lo diluyes al sexto molar, dividido entre 5. Si lo divido entre 5 me va a dar 300. A ver, dividen entre 5. Ya, 400. 400 dividido entre 5, pero la solución son 6 partes. Sexto molar. Entonces tienes que dividir 2000 entre 6 y te va a dar 333. Si yo lo diluyo en esto, puede pasar porque no va a producir hiponatremia, porque es una solución isotónica. Pero ¿qué pasa si vos le estás poniendo bicarbonato a tu dextrosa al 5%, a 1000 le pones bicarbonato 40 y nada más? Cuando haces esto está mal, porque este 40 es igual a 40 equivalentes de bicarbonato. Por 2 es una solución que tiene 80 de osmolaridad. Por eso les decía que aquí tendríamos que poner cloruro de sodio, 10 ml potasio, digamos, para que sume, trate de llegar a 300 de osmolaridad. Pero puro sí puedo pasar al sexto molar o al 3 molar en caso, pero nunca al 2 molar. Porque si le pasas dividido a 2, ya no pasa, ¿no? Dividido al medio, ya, o pasa todavía. Pasa, ¿no? ¿Qué? Hasta 3 podrías entrar. Nunca, ya no por 2. Ya no divide entre 2. ¿Qué? Costó. Porque si no le pasarías a 1000. La osmolaridad de 1000 no está permitida por vía periférica. ¿Hasta cuánto es la osmolaridad permitida por vía periférica? 800. Vía central, 1500. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Aquí está. La tercera el prólogo, porque está solito. Te voy a decir. Doc, aquí hay una pregunta, una última pregunta, si quieres responder. Si se usa una solución hipertónica para manejo de edema cerebral, ¿qué solución de base debería acompañar? Bien. La solución hipertónica como medida antiedema es la primera línea. Habían trabajos, me va a dejar mentir, que había el hipertónico continuo, pero no hay diferencia significativa entre usar cada 6 horas o cada 8 horas. La solución de mantenimiento tiene que ser una solución isotónica que tenga glucosa a partir de las primeras 24 horas. Si pasa las 24 horas, a partir del segundo día, que tenga aporte de glucemia para evitar el catabolismo y el edema secundario a nivel cerebral. Entonces, así como calculamos el flujo sanguíneo cerebral, la presión de percusión cerebral, deberíamos calcular que el paciente no haga edema secundario. La solución de mantenimiento tiene que tener fisiológico, mitad con dextrosa por lo menos, porque el paciente neurocrítico tiene episodios de hiperglicemia, es mucho estrés, pero no podrías dejarlo sin glucosa. Es más, si tuviera hiperglicemia no lo vas a tener 3 o 4 días solo con fisiológica, usa insulina para bajar. No tendríamos que permitir que ese paciente esté 5 días sin carbohidratos, ¿no? Si la insulina no está contraindicada, se usa con manejo controlado, porque la glucosa cada que baje,
el sodio va a subir. Si dejas que la glucosa suba, el sodio baja. ¿Cuánto baja el sodio por cada 100 miligramos que la glucosa sube? En un paciente con cetoacidosis diabética, ya sea debut o no, que tiene una glucosa de 500, hay que controlar la natremia. Su natremia real no es la que tiene. ¿Cuánto baja? No llega a 2, ¿no? 1.5%. Sí, ahí, pero baja. Ya. Está respondido. Muy bien, chicos. Gracias. Sí, doc. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Hasta el próximo martes.